primer nombre es Silce, mi segundo nombre es Darío, mi apellido es de Jesús. Soy padre de 3 hijos hermosos, para mí por lo menos son hermosos. Y mi proceso, justo que da con el tema, ¿no? Mi proceso vocacional fue, digamos, bastante llamativo porque comencé haciendo una experiencia inicial de formación en vida religiosa, con los franciscanos inicialmente. Después de eso en ese proceso hice algo de filosofía. No pude continuar, entonces pasé a, justo en ese periodo, digamos, que dejé la vida religiosa, digamos, tuve que, fallece mi madre, yo tenía recién 21 años cumplidos, y tenía que trabajar, pero no quería dejar de hacer alguna formación que en ese momento estaba más direccionada hacia filosofía. Siempre me gustó mucho la filosofía. Y entonces, como no podía estudiar, cursar, porque trabajaba mañana y tarde, lo único que podía, se me ocurrió en ese momento, para por lo menos tener el ejercicio, es hacer abogacía. Hice 12 materias de abogacía libre y comencé a ver las formas, cuando decidí estudiar psicología, cómo conseguir becas para irme a estudiar a Buenos Aires o a Córdoba. Conseguí una beca para la Universidad del Salvador, no pude ir a Buenos Aires. Después conseguí una beca para la Universidad Pontificia, no pude ir. Y después hice un intento, conseguí algo en Córdoba, tampoco pude ir. Así que bueno, trabajé, junté plata y cuando se abrió la carrera en Corrientes, bueno, pude pagarme los estudios. Entonces, desde temprana edad trabajé y estudié siempre, ¿no? Y posteriormente, como vi que la universidad tenía una tendencia, que es la tendencia mayor en todo lo que hace a la Argentina, sobre todo psicoanalítica, y a mí no me convencía tanto el psicoanálisis, comencé a hacer formaciones paralelas en otros abordajes, y entonces me formé primero en logoterapia, después en sistémica clásica, después en Gestalt, y después hice la formación en lo que hoy se llaman terapias o abordajes postestructuralistas, y también hice un posgrado en orientación vocacional en la Universidad de KS, que en ese momento era una de las únicas que tenía posgrado y magíster en orientación vocacional. Y también, además de las especialidades de abordaje, hice la maestría en psicología educacional, que como soy bastante jodido con mi neurosis, no defendí la tesis, no me gustó lo que escribí y entonces no lo presenté. Así que soy maestrando, no magíster, en psicología educacional. Y bueno, y actualmente estoy haciendo encuentros con colegas de Latinoamérica para hacer una construcción de lo que es la ciencia de la complejidad y las terapias. Y mi trabajo mayormente fue desde hacer lo que se llama consultoría, más en lo organizacional, y mi experiencia mayor la tengo en trabajos con instituciones educativas confesionales, donde estoy actualmente todavía como asesor en un colegio del interior de Corrientes, y también, digamos, fui mucho tiempo, estuve como psicólogo de la Orden de Don Orione, la Congregación de Don Orione, donde acompañé mucho tiempo la formación de los futuros religiosos, digamos. O sea, estuve en el postulantado, en el noviciado y netologado como psicólogo. Así que organizaba talleres y demás. Por ahí me tocaba también ser abogado del diablo, porque me tocaba producir evaluaciones de si había motivación o no, si había verdadero discernimiento
serio de la persona para la elección de la vida religiosa, o había otros motivos para elegir la vida religiosa. Así que bueno, eso es un poco el resumido, digamos, ¿no? Bastante ajetreado, digamos, tu trayectoria hasta ahora. Sí, sí, Bien, hasta ahora y mayormente no trabajé mucho en Corrientes, trabajé más en Formosa, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, sí, en Chaco, y recién estos últimos años comencé a trabajar en Corrientes. bien. Después nos puedes compartir tu canal de YouTube también ahí para, para quien quiera chusmear de alguno de los encuentros, así que eh, bueno, y Claro, sí, sí, con gusto. respecto de la orientación vocacional, es decir, a veces tenemos una visión como muy simplista, siento yo, que Ujú. es como, bueno, me hicieron el test en la escuela y es unas 3 4 preguntas y a lo mejor yo veo que sí. Y en algún momento trabajando en la escuela con Andrea, que es la psicopedagoga, me dice, no, mira, necesitamos, me dijo, bueno, un tiempo bastante prudente para trabajar con los chicos, que en ese momento eran los chicos que estaban por terminar, pero ya habíamos arrancado con un trabajo y con un montón de actividades, no solamente un cuestionario. Entonces, si nos puede comentar un poquito en Ujú. qué es y en qué consiste, si se trata de solamente una actividad, si son varios procesos. Bien, bien. Dijiste dos cuestiones, dos palabras que serían las propicias para separar y clarificar. Una es test y la otra proceso. En primera instancia no hablamos de que un test pueda resolver, o un cuestionario de intereses o aptitudes, o cuestionario vocacional, pueda dar cuenta de algo serio, digamos, ¿no? De que uno a través de un test computarizado pueda verdaderamente hacer lo que llamamos un proceso de orientación vocacional. Eh, por ahí te puede dar una cierta tranquilidad de que, o sea, el test acertó con lo que te gustaba, pero no necesariamente. Entonces, eso es, como primera instancia, no resumir o reducir la orientación vocacional a un test, ¿no? Eso es uno de los errores conceptuales por ahí importantes, que más que todo son tranquilizantes, ¿no? No cumplen la función que tienen que cumplir. Por eso me parece que es importante recalcar esto de la idea del proceso. ¿Por qué? Hablamos de proceso humano, proceso de elección, proceso de discernimiento. Cuando hablamos de proceso, eso es lo que hay que tener en cuenta. Con lo cual, digamos, cada persona es única y repetible y cada persona tiene una historia o ha sido narrado de una determinada manera, y entonces es importante poder tener ese encuentro con cada una de las personas desde su historia, desde su realidad, desde su contexto. Y esto es la primera parte fundamental por ahí de un proceso que podemos llamarla como el yo soy, y, o sea, que involucra un poco dar que la persona que va a hacer el proceso de orientación vocacional acompañado por un profesional idóneo y formado, que puede tener distintos títulos, pero lo importante es que haya sido formado para llevar adelante este acompañamiento, o que se forme para eso, que no toque de oído. Eh, lo fundamental es este hecho de que pueda haber, digamos, el estilo de personalidad. eh, Todos tenemos una modalidad de personalidad, ¿no? Por ejemplo, a grandes rasgos digo, introvertido, extrovertido, por ejemplo, tienen que ver con una descripción de los estilos de personalidad. Después, algo importante también a tener en cuenta es la idea de el interés, que normalmente está compuesto por lo que yo conozco o creo conocer. A ninguno de nosotros nos interesa lo que no conocemos. Necesariamente tiene que haber algo, alguna información
que haya ingresado a nosotros de alguna manera para que se produzca ese interés. Entonces, lo que trabajamos con la persona es qué lo motivó a ese interés y qué idea tiene de eso que le interesa, que entre comillas podemos decir le gusta. Interés como lo que le gusta. Después otra cuestión importante son las capacidades y aptitudes, ¿sí? Y otra cuestión importante de este yo soy sería los tipos de inteligencia, que hoy están muy en bogas algunas, pero que Howard Gardner nos planteó que no hay una sola inteligencia. Hasta no hace mucho se evaluaba solamente el coeficiente intelectual, que es un tipo de inteligencia, que también se tiene en cuenta, ¿sí? También tiene que ver con preguntarle cómo se ve él y cómo lo ve la familia y los amigos, ¿no? Entonces, en el proceso del yo soy, vemos el relato que uno tiene de uno y el relato que tienen de uno los otros, o que construyen sobre todo las familias, el contexto familiar. En algunos casos, algunos ya cuando nacen le dicen tiene cara de médico, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones que por ahí se dicen en broma, en chiste, van constituyendo también la posibilidad de un interés que está como en cierta medida de manera inconsciente y que hay que ir viendo si hay argumento sólido de ese interés o simplemente hay como una fantasía. Por ejemplo, yo quiero ser médico porque me encanta el Dr. House, ¿no? El que te guste el Dr. House puede tener muchas posibilidades. Puede ser que te interese el liderazgo del Dr. House, que es un guacho, un cínico. En los filósofos, cuando vieron filosofía y se plantea el cinismo en filosofía, bueno, House es el cínico por excelencia, digamos, ¿no? Y todos los que lo acompañan serían estoicos, ¿no? Pero el cinismo de House es un tipo de liderazgo, y entonces cuando vos vas viendo, te puede interesar más la cuestión a través del Dr. House, vos te das cuenta que, o él se da cuenta que en realidad tienen más que ver con el tema del liderazgo, no con la medicina. Entonces ahí uno asocia a otras posibilidades de carreras como ser recursos humanos, relaciones laborales, digamos, algo que por ahí lleve consigo algo del orden de la persuasión, otro abanico. Entonces, por eso es importante ver en este yo soy, que también se hace por ahí esta lectura de que, no sé si alguna vez ustedes escucharon el DOFA o el FODA, si alguno de ustedes escuchó eso, por ahí se usa mucho en las instituciones o en las organizaciones, de que uno puede hacer un cuadro de evaluación de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Eso quiere decir FODA. Debilidades, ¿sí? Decir, bueno, a ver si uno puede reconocer 3 debilidades de uno, ¿sí? Y 3 fortalezas de uno. Qué sé yo, por ejemplo, una fortaleza te puede decir soy persistente, insistente, proactivo, ¿no? Eso como fortaleza. Y por ahí, como debilidad te puede decir tengo una autoestima baja. Todo eso es importante porque hay que ver cómo se construyó ese argumento. Y la oportunidad o amenaza en relación a esto, que se abre como un nuevo camino, no importa la edad, que eso también la orientación vocacional no tiene una edad. Hablábamos la otra vez de hacer un proceso de orientación vocacional con personas de la tercera edad o con personas que se jubilan. ¿Por qué no? O sea que no. Algunos piensan que la orientación vocacional es la adolescencia. No, no. Por eso hablamos de proceso humano, proceso de vida y proyecto de vida, porque la orientación vocacional o acompañamiento vocacional no solamente tiene que ver propiamente con la elección de una carrera, tiene que ver con acompañarle en esta posibilidad de brindarle herramientas y elementos para el discernimiento y la decisión a la hora de elegir. ¿Quién elige? La persona del acompañado. Y entonces,
lo que el trabajo nuestro es lograr que tenga en su caja de herramientas la mayor cantidad de herramientas posible para poder operar en esto, que es justamente la elección. Y antes de la elección, el proceso mismo se llama discernimiento y decisión, ¿sí? Fíjense lo importante que yo siempre remarco, la palabra inteligencia viene de intelligere, que quiere decir poder elegir, leer hacia adentro, ¿no? O sea que está la libertad siempre ahí, hasta en el concepto mismo de inteligencia, y está ese uso de una lectura interior que lleva a una decisión, ¿no? O también la idea de pensar, ¿no? Entonces, este es un abanico con el cual de ahí en más se tejen herramientas. El que va a acompañar puede usar cuestionarios de intereses, cuestionarios de personalidad, distintos test, psicodiagnósticos y proyectivos. Puede utilizar herramientas como yo uso, por ejemplo, yo trabajo mucho la orientación vocacional con películas que hacen que se pueda tercerizar y ver cuestiones, ¿no? Entonces tengo películas como, qué sé yo, el Cielos de Octubre, Rudy, El juego que hizo historia, distintas películas que sirven como tercerizar la cuestión para ver el proceso de elección y decisión desde las películas, ¿no? Eso en la panorámica así del trabajo con la persona. Se Perdón, puede hacer de manera... Sí, te interrumpo. Ahora, todo esto, digamos, este abanico que vos mencionás, te devuelve, es decir, a aquel profesional que está haciendo el acompañamiento, un conjunto bastante importante de datos, de información que hay que trabajarla de alguna manera, ¿no? pues por eso es importante que se tenga en cuenta que hay una participación activa de la persona del acompañante. O sea, muchos cuestionarios, hay uno de los que suelo ocupar para lo que es capacidad de aptitudes, que se llama DAT, que te lleva a evaluar razonamiento abstracto, razonamiento verbal, cálculo, lengua, ortografía, razonamiento espacial, razonamiento mecánico. Entonces, es de autoadministración. Y entonces, todo esto en realidad, para hacerlo metáfora, podemos decir, es como una radiografía, ¿no? La radiografía no te cura. Claro. La radiografía te da una panorámica de eso que no se puede ver de otra manera. Entonces, el proceso con las técnicas que uno ocupa y las estrategias sirven como una radiografía, para que vos puedas ver cómo está la situación, cómo está tu situación, ¿sí? Entonces, es muy amplio y vos podés usar un montón de abanicos. Lo importante es que le sirva a la persona para dar cuenta de este yo soy, cómo estoy, qué capacidades tengo y por qué es tan importante el tema de las capacidades en esta actualidad, que eso también hay que decirle a la persona del consultante. Es como estoy ahora, no significa que eso sea definitivo. Si yo ahora me sale flojito lo del tema de cálculo, porque a mí, por ejemplo, me cuesta una barbaridad matemática, yo ya no puedo acompañar a mis hijos en matemáticas, porque, claro, porque para más ahora hay otra matemática de la que yo daba, ¿no? Claro. Entonces hay otro uso de... Entonces tengo que desaprender y para poder aprender, en todo caso, la matemática. Que no estaría mal que lo haga, pero la verdad que no me caen muy bien las matemáticas. Entonces, cuando vos haces esa evaluación de razonamiento abstracto y cálculo, que son, por ejemplo, elementos importantes para alguien que pueda llegar a estudiar ingeniería, ponele, ves la situación actual. Entonces, lo importante, que sumado al FODA o al DOFA que dijimos antes, y a esto, te dice qué es lo que vos podés ir afinando extra programáticamente mientras tanto, o practicando, porque es tu debilidad para la carrera que te interesa. Claro. O sea, no estoy mal en matemática,
tengo que sacar de la lista todo lo que tenga matemática. No, me da una panorámica actual de cómo estoy. Y entonces puedo tener justamente esta posibilidad de trabajar con antelación, que es un poco lo que se hace cuando el chico va haciendo una lectura de interés y se da cuenta que está en una secundaria que tiene una determinada orientación, más cercano a ciencias económicas o administración de empresa o contador público, y que no tiene nada que ver con medicina, y a él le interesa medicina, y entonces las materias no tienen los elementos necesarios para poder ingresar a medicina. Entonces, bueno, yo puedo ir pensando ese último año, por ejemplo, de tener una formación extra programática externa para nivelar eso que no tengo para poder, digamos, ensayar esto. Los que hemos pasado por vida universitaria sabemos que muchas cosas se dan por entendida. Cuando vos ingresás a ciencias económicas, no te preguntan si sabes lo que es un diario de un mayor. Dan por hecho que vos sabés eso. Claro. Entonces, viste, hay cosas que en la universidad se dan por hecho. El gran problema actual es que nosotros, yo por lo menos de estos 30 años que vengo haciendo orientación vocacional, vi hace mucho tiempo el descenso paulatino del razonamiento abstracto y el razonamiento verbal, lo cual hace que cada vez sea más difícil ingresar a cualquier carrera universitaria, porque es lo básico que vos tenés que tener como ejercicio para poder ingresar a la vida universitaria, digamos, que es razonamiento verbal y razonamiento abstracto, digamos, ¿no? Pero bueno, eso se puede, como un diagnóstico, se puede suplir con el trabajo paulatino para nivelar, para poder tener esto que no tengo, digamos, ¿no? Incorporarlo. Así que eso como panorámica. Puede ser la orientación vocacional de manera individual, que también uno le llama orientación vocacional clínica, puede ser de manera grupal y puede ser también llamada como institucional, que es lo que yo en el programa de radio conté, que bueno, yo te pasé para que después le comparta a los chicos, es lo que estamos haciendo en el interior de Corrientes, ¿no? En un colegio, que armamos un proyecto de orientación vocacional para cuarto, quinto y sexto año de un colegio secundario. Entonces, eso es como esta cuestión. En lo que hace a la formación futura de ustedes, igual que pasa con la tecnicatura en psicología, como esto va a ser una tecnicatura, ustedes pueden tener los elementos, pero no pueden trabajar solo, van a tener que trabajar en un equipo para hacer la orientación vocacional en una institución educativa o en un grupo, ¿sí? No pueden desarrollarlo solo porque ustedes no tienen ese plus que es lo clínico. Entonces necesitan de trabajar con un profesional idóneo que esté habilitado para hacer eso, pero ustedes pueden acompañar porque pueden saber qué es lo que se trabaja, cómo se trabaja en grupo, cuáles son los cuestionarios, cómo se llevan adelante. Normalmente yo cuando presento esto y enseño orientación vocacional, les planteo que se autoadministren y se administren entre los alumnos para ir aprendiendo. Porque es importante que uno, si no hizo, por más que ya tenga la decisión de qué eligió, es bueno hacer el proceso uno, vivenciarlo, es la mejor práctica para después llevar adelante el acompañar, pero el acompañar en un equipo, ¿no? Esa es como una panorámica de lo que hace el trabajo. También se suma, que esto por ahí se da en los talleres, porque podemos hacer el proceso que es con todo este abanico, después están como talleres formativos de qué es lo que hay que tener en cuenta. Una cosa fundamental es, yo le dije la parte más gruesa, que es el trabajo con la persona, pero lo que se tiene que también diferenciar es lo que es la carrera, la profesión y el mercado laboral. Son tres cosas distintas pero que están relacionadas.
Ustedes conocerán mucha gente que fue muy buena. Yo tengo, mi compañero fue abanderado en la primaria y en la secundaria. Tuvo el primer encontronazo con un tribunal en ciencias económicas, salió 2 veces mal rindiendo y nunca más volvió a estudiar nada. Y fue abanderado en la primaria y en la secundaria. Y ahí entran las cuestiones emocionales, las cuestiones de si tenemos tolerancia a la frustración. La mayoría de nosotros, los más vagos, los que encontrábamos formas de estudiar lo necesario, aprender lo que nos gustaba y pasar lo que no nos gustaban, y por ahí hasta nos llevamos varias materias en el transcurso de la vida secundaria, coincide, qué cosa rara, ¿no? Fueron los que más pudieron terminar sus estudios de universidad, por lo menos en mis compañeros. ¿Por qué? Porque hay algo que a trabajar, digamos, muy importante, que aquellos que pudimos tener la experiencia de, en esa época, en mi época, de rendir con tribunal las materias, habíamos tenido experiencia de rendir con tribunal. Llegamos a la universidad y ya habíamos tenido experiencia de haber rendido con tribunal. Este compañero mío que nunca rindió ante un tribunal, que fue abanderado toda la vida, casi desde jardín, al tener un mal día al profesor que le tocó, increparlo con 2 o 3 preguntas, y no saber cómo desempeñarse en ese momento del examen, por más que haya estudiado, uno aprende que no solamente hay que saber estudiar, sino que también hay que saber rendir. Y hay muchas personas que son muy buenas estudiando, pero no han podido pasar la situación de examen. Entonces ahí también trabajamos no solamente sobre las técnicas de aprendizaje, sino sobre... tengo que pensar y después memorizar, sino que también tengo que ver cómo me manejo con la explicación. Por eso es importante el hecho de saber rendir. Bueno, todo esto también forma parte de lo que uno hace como diagnóstico a la hora de la orientación, el acompañamiento vocacional. A mí no me gusta mucho la palabra orientación, me gusta más la palabra acompañamiento. Entonces, decía, vamos a encontrar muchas personas que fueron muy buenos alumnos de abogacía, pero que no pudieron ejercer. La carrera es, como su nombre le indica, el ir pasando metas, o sea, tener, digamos, materias para llegar a recibirme, y lo que obtengo es un título, y que no involucra que con ese título sea un profesional idóneo. Por eso hay mucha gente que ha sido muy buen estudiante, pero no han podido ser tan buenos profesionales. Y hay algunos que no fueron tan buenos estudiantes, pero después vos lo ves ejerciendo, porque son chantunes, caraduras, entonces se pueden manejar en las situaciones, ¿viste? De un juicio, o por ejemplo, lo que es comunicación social, periodismo, relaciones públicas. No es solamente poder haber estudiado idiomas o poder manejar determinados discursos, es poder, ante la situación del enfrentar un grupo de gente, poder manejarse de manera extrovertida y con tranquilidad, ¿no? Eso, hay gente que lo tiene, que ya viene con eso, que son caraduras de chiquito. Vieron eso que por ahí no estudiaba nunca, pero para las fiestas patrias siempre lo metían en algún personaje, porque era el caradura del grupo, ¿no? Y bueno, y eso, Zafaba con la cuando uno lo ve, claro, viste, puede ser, se transforma en una fortaleza si la sabes ocupar, ¿no? Como también siempre digo, Charlie Luciano y Al Capone eran tipos muy capaces, pero para hacer cagada, para joderle la vida a los otros, para hacer tránsfuga, digamos. O sea, uno también puede ver qué tipo de capacidades tiene, y cómo las usa ya entra en otro orden, digamos, ¿no? Y después, la cuestión del mercado laboral, es muy importante también hacer esa lectura. Por ejemplo,
Hay carreras que ya están saturadas, medicina, abogacía, en la zona, que para más no solamente hay carreras públicas, sino también carreras privadas, está saturado el mercado. En cambio, por ejemplo, terapista ocupacional, musicoterapia, acompañante terapéutico, hay carreras que hay mucho mercado porque no hay en la zona. Entonces, hay una relación entre la zona donde se estudia una carrera, no siempre hay mercado laboral. Es ¿no? interesante también, digamos, que el que acompaña esté al tanto, es decir, en relación a los intereses y a las capacidades que tenga, digamos, aquel que hace la consulta, digamos, que pueda recibir información sobre la disponibilidad de estas ofertas también en ese sentido. Bueno, pasando a esto, ya que haces esa aseveración, en las instituciones educativas, normalmente yo en los años de experiencia me percaté que hacerlo en el último año, el proceso fuerte, no sirve. Entonces, en el último año lo que hacemos es ir más a esto de la cuestión de la profesión y el mercado laboral. Entonces, reunimos los intereses de carreras mayores que tiene el grupo y hacemos paneles. Y normalmente, por ejemplo, si hay intereses por ingeniería, por abogacía, invitamos a 3 profesionales de la misma carrera, de la misma profesión, pero uno que se está por recibir o recién recibido, uno que ya se jubiló y uno que está en un tiempo relativo en el mercado laboral, ¿no? Porque también lo que relatan les sirve para marcar la situación de la profesión. Eso normalmente solemos hacer en el último año. También, digamos, hay una guía del estudiante que las instituciones, se les pide a las instituciones educativas que tengan, porque con esa guía la persona puede informarse de qué es lo que hace determinada carrera, y muchas veces muchos se encuentran en carreras que no sabían que existían. Entonces, en el proceso de orientación vocacional también se trabaja como un proceso de investigación. Se lo problematiza al acompañado para que vaya a buscar la información. Tampoco se le regala la información, porque sabemos que lo que se regala, en definitiva, muchas veces se desecha y no se toma conciencia. Entonces, tiene que participar activamente, decíamos hoy al principio, y una de esas formas es la investigación. Así que se le pide que, por ejemplo, cuando ya vamos cerrando y se va acercando a determinadas carreras, se le pide que él vaya a hacer entrevistas a profesionales de las carreras o las profesiones que a él le va interesando. Eso es como una panorámica importante, así, general, de la situación, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta. Después ya viene la cuestión de informarnos y hablar claramente con la familia y con el acompañado para no crear falsas expectativas. ¿Sí? Si hay una claridad de que la familia que pasa decide, sí, vamos a apuntalarlo a Juancito, pero Juancito va a poder estudiar solamente en la zona NEA. No queremos que vaya a Buenos Aires, a Mendoza, que no esté tan lejos. Que elija una carrera que está en la zona NEA. Bueno, eso lo hablamos, vemos, y en todo caso vamos reflexionando desde ahí, para no generar, digamos, una expectativa innecesaria, en todo caso, o lo planteamos con el acompañado. Otra cosa también es importante, de que sacar esa cuestión de que uno inmediatamente tiene que hacer la carrera que desea. Uno puede decidir, como me pasó mi experiencia personal, tuve que trabajar, esperar para poder hacer lo que yo quería, pero mientras tanto hice otras cosas para poder lograr en algún momento hacer la carrera. O sea, yo no me recibí inmediatamente, ni hice los 5 años como hacen todos, o la mayoría, por decir así, sino que las fui haciendo en los tiempos que yo podía y con la formación que yo podía. Y esto también es importante. Uno, en el proyecto de vida y en el proyecto, le ayuda, no vamos a usar la palabra ayuda, le acompaña también
a forjar este proyecto que tiene un plazo en relación a las posibilidades que tiene cada uno. Para que no deseche esta posibilidad. Bueno, hoy no puedo estudiar tal carrera. Bueno, ¿qué podés estudiar mientras tanto? ¿Cómo podés hacer? Por ahí hay muchos que han hecho carreras intermedias para poder trabajar y después pagarse los estudios. Bueno, son cuestiones que todo eso se trabaja y se habla sobre eso, digamos, ¿no? Que es un conversatorio constante. Es esa tensión necesaria entre libertad y responsabilidad. Bien. No sé si alguno de los participantes quiere consultar algo o si no, pasaríamos a la otra parte de la promo del 2x1 de hoy, que justo que mencionabas esto de que algunos descubren carreras que no existían. Bueno, una de las cosas que compartimos con vos y con el conjunto de los compañeros era que mucha gente llegó a esto con, en algunos casos, ideas equivocadas de psicología. Entonces, también es interesante esta cuestión de revisar, porque es decir, no es que no tenga nada que ver la psicopedagogía con la psicología, pero son dos cosas diferentes. Y entonces, si no hay ninguna pregunta, la idea sería ver cómo viene la mano acá entre la relación entre la psicología y la psicopedagogía, qué le puede aportar, qué le aporta una disciplina a la otra, cuál es, si por ahí nos podés comentar un poquito el origen de la relación. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas sobre Bueno, acompañamiento vocacional? yo, dice Matías. A ver, Matías, sí. Podés habilitar el audio y hacer la pregunta. Noche, ¿se me escucha? Sí, Matías. Sí, Ahí está. bueno. Con respecto a la parte, porque siempre fue mi duda esto del psicopedagogo en la institución educativa. Vos dijiste que hay una parte que, si a mal lo entendí yo, dice que el psicopedagogo al hacer las orientaciones vocacionales y todo lo demás, necesita de otro profesional, ¿cierto? Algo así dijiste. Bien, yo planteé la situación de la tecnicatura. Ajá. Sí. Así como está el técnico en psicopedagogía, está el técnico en psicología acá en Corrientes, ¿no? El técnico puede tener un aprendizaje para administrar los tests, para administrar los cuestionarios, para administrar determinadas, digamos, herramientas, pero, digamos, no puede hacerlo de manera solo, como teniendo un cliente o un consultante, o, digamos, como si fuese un psicólogo clínico, ¿sí? Lo hace con un equipo. Entonces se suma en el colegio donde va a haber un profesional, un psicólogo educacional o un psicopedagogo clínico que sea el que esté habilitado para firmar, digamos, ¿no? Porque tiene matrícula y tiene la habilitación correspondiente. Entonces, sí. En nuestro caso, por ejemplo, acá en el Chaco, donde el rol del psicopedagogo, ¿cómo entraría en una institución educativa? Porque convengamos que las escuelas públicas no tienen esto de, como vos decís, como es psicólogo educacional y todo lo demás. Que creo que unos días atrás, una de las profesionales también dijo que antes se tomaba el psicopedagogo como psicólogo educacional y después, bueno, se transformó en psicopedagogo o algo así, era que había explicado. Sí, esto era la situación de cómo nació en Formosa la carrera. Exactamente, sí. Vos sabés que hay una ley que habilita la incorporación de un equipo interdisciplinar en las instituciones educativas. A nivel ministerial. Lo que pasa es que faltan los fondos, la platita. Claro.
La idea que eso está configurado como posibilidad. Entonces hay instituciones públicas, convengamos de nuevo como repaso que tenemos, instituciones totalmente públicas, instituciones mal llamadas semipúblicas, que son por ahí de gestión privada con fondos públicos, y después tenemos las privadas, totalmente privadas, ¿sí? Sí. Son las tres instituciones que tenemos educativas, o las tres formas de gestión administrativa que tenemos en la Argentina. Por ahí las públicas generan estos equipos a través de la cooperadora, porque no tienen fondos de nación, o por ejemplo hay algunas que han sacado del profesor tutor o de horas, le van buscando la forma para poder pagar a los equipos que van formando. Y los otros son que muchas veces en los pueblos se ve más, donde se ocupa, hay una relación muy cercana con la gente del municipio, de la municipalidad o de los hospitales, y entonces es como que se produce, digamos, el requerimiento de que el psicopedagogo, el psicólogo del hospital también a veces se lo convoca para dar una charla, pero bueno, cada lugar tiene una forma de resolver. El tema es que la ley habilita para que haya equipos. El tema, ya te digo, es el dinero, en definitiva. Y bueno, ¿y cómo? Ahora, por ejemplo, sí. Sí, decime. No, te decía esto de que por ahí el tema es que muchas veces los recursos hacen que también se elija uno solo, y entonces en este momento, por una cuestión económica, vamos a encontrar en muchos colegios, en vez de tener un psicólogo o un psicopedagogo, tienen más bien un operador en psicología social, que en vez de tener un psicólogo tienen 3 operadores en psicología social, que sale más barato. ¿Está? Pero el problema es que el operador en psicología social solamente tiene elementos de formación para trabajo vincular y de grupo, no para trabajo individual, y no tiene formación que, por ejemplo, ustedes van a tener. No tienen psicología evolutiva, no tienen, digamos, psicología del aprendizaje, psicología educacional, no tienen como materia. Directamente no tienen como materia. Entonces, es aberrante el hecho de que estén ocupando esos espacios sin formación los operadores en psicología social. Y en nuestro caso, por ejemplo, como vos decís, que no podemos trabajar solo, pero ¿se puede tener gabinete? Sí, fuera de una institución. Claro, pero vos formarías parte del gabinete. Te cuento que ya no se usa más la palabra gabinete, claro, es de los 70. Sería, por ejemplo, vos podés trabajar en un departamento psicoeducativo, sí, o en un equipo interdisciplinario, ¿sí? Pero en el caso, por ejemplo, trabajar particular yo. Solo no. Como técnico no. Ah, listo. Ese era lo mismo que le pasa al técnico en psicología acá en Corrientes. No puede trabajar de manera individual. Ah, ok. Como abrir tu consultorio, no, eso no se puede. Ah, ok. Tampoco el psicopedagogo, cualquier psicopedagogo, que es el problema que tienen los de Formosa cuando vienen a Corrientes, no están habilitados porque el título de Formosa, más allá de que sea universidad nacional, no está reconocido, por ejemplo, en Corrientes. Entonces no pueden abrir consultorio. Y para el consultorio tendríamos que hacer una especialización más, sería esto que vos estás diciendo. Esto que hablamos la otra vez, que contó Maxi, y que contó Dani también, que es la idea de que después uno pueda hacer un convenio con alguna otra institución o organización para completar los años que llevan a una licenciatura, y entonces eso sería algo posterior, o sería un proceso que normalmente en el nacimiento de todas las instituciones nunca comienzan así de una, sobre todo carreras de carácter público, inmediatamente siendo título de licenciatura. Ah, está. Bueno, muchas gracias. No, por favor.
¿Alguna otra consulta? ¿O pasamos al segundo temita? Buenas, Ahí está. ahí en Sí. el chat hicieron unas preguntas, me parece. Creo que contestamos las Sí, preguntas. sí, sí. Son las En el mismas que transcurso de lo que fue planteando Matías, me parece que se contestó las siguientes preguntas de Patricia y de Denise. Sí. Pero si quedó alguna duda, la volvemos a enunciar, no hay problema. Bien, Patricia dice que sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, alguna otra pregunta sobre el proceso, sobre el lugar? Si no, planteo por ahí un poco la diferencia para que no se confunda. Sería, ¿por qué yo no voy a ser psicólogo? En todo caso, ¿por qué voy a devenir psicopedagogo? Creo que ya quedó claro que hablamos de una tecnicatura, eso me parece que quedó claro, digamos, que tiene que ver con una cantidad de años y con un proceso también en relación al aval ministerial, ¿sí? De lo que va a ser la tecnicatura, que lleva su tiempo. Como es algo nuevo también en la zona, porque creo que quedó claro también que en Corrientes y Chaco está la carrera a nivel privado, totalmente privado. Bien, a ver, lo que les puedo decir es, así como siguiendo con esta línea, el operador en psicología social no tiene un montón de materias, como ser psicopatología evolutiva, psicología educacional, psicología del aprendizaje. Las materias también nos dan una panorámica de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Me explico? Entonces, nosotros, más que todo, si la mayoría de ustedes estuvieron en los encuentros anteriores, sobre todo con las dos psicopedagogas, la cuestión del aprendizaje es el nexo central, el núcleo central de la problemática de la psicopedagogía. En cambio, en la psicología es uno de los problemas derivados de lo que le puede pasar a la persona a nivel de dificultad. Se forma con un abanico más amplio de atención que a la vez todos tenemos que seguir formándonos porque por eso existen las especialidades, los posgrados, las maestrías, los doctorados, que tienen que ver con que cuando uno elige un tema en particular. Por ejemplo, hay temas que pueden ser en particular. El psicopedagogo puede trabajar justamente el tema de la dificultad con algún cuadro clínico en particular, entonces se va a especializar en autismo. Y el psicólogo también se puede especializar en autismo. Pero el trabajo puntual del psicopedagogo va a ser en relación al aprendizaje. Y en cambio, el psicólogo va a trabajar la cuestión relacional, puede trabajar la cuestión vincular, puede trabajar lo que le pasa sobre traumáticas emocionales, afectivas, ¿sí? Es un abanico, en ese sentido, más amplio el que puede hacer el psicólogo. Pero por eso también hay muchos psicólogos que no quieren saber nada con educación. No quieren saber nada, porque lleva consigo un abanico particular. Por ejemplo, a mí no me gusta, odio todo lo que tenga que ver con leyes, regulaciones ministeriales y demás, que entra dentro de la formación del psicólogo educacional. En cambio, en la formación del psicopedagogo, la cuestión de la legislación también entra. Se ve, digamos, la cuestión de la regulación normativa porque es importante en relación a qué es educar, cómo se tiene que educar y cómo se tiene que dar en cada digamos, en las instituciones educativas de la Argentina, qué se entiende por primaria, por secundaria, ¿sí? Bueno, eso, por ejemplo, está como un contenido incorporado en el psicopedagogo, que el psicólogo va a tener que estudiar aparte. Por ejemplo, en el psicopedagogo tiene como materia de orientación vocacional. Yo no tuve en mi formación de psicólogo orientación vocacional.
Yo tuve que hacer un posgrado de orientación vocacional. ¿Me explico? O sea, como para que puedan ver las diferencias, digamos. Ahora, por ejemplo, para hacer un paralelismo, el técnico en psicología da mucho más psicopatología, tiene como materia aprobada el técnico psicopatología, el técnico en psicología, y tiene un año entero de psicodiagnósticos, ¿sí? Un año entero de psicopatología y un año entero de psicodiagnóstico. En cambio, en psicopedagogía se ve las patologías del aprendizaje nada más. O sea, vos te encontrás con la dificultad de aprendizaje y ahí podés consultar, porque decís, acá hay algo que por ahí, vos no tenés por qué como psicopedagogo manejar la cuestión de la psicosis, la esquizofrenia. Vos sabés que tiene una dificultad de aprendizaje y ahí es donde trabajás en equipo con el psicólogo. Por ejemplo, también, algo que está muy muy presente, la violencia, ¿no? La cuestión de la violencia, la agresión. Por ahí, lo que tiene que ver con una conducta en la relación áulica, ahí estaríamos involucrados el psicopedagogo y el psicólogo. Pero, por ejemplo, si el chico se autolesiona, va más para la consulta de la clínica psicológica. Vieron que está muy en boga también las autolesiones, que se cortan los brazos, que se cortan o que se dañan en lugares que por ahí, o sea, te sorprendería, digamos. Bueno, ahí el psicopedagogo puede ver elementos que tengan que ver con dificultad de aprendizaje, pero también puede divisar que hay otra cosa, y esa otra cosa que le está pasando es el trabajo en equipo interdisciplinario que deriva en el trabajo clínico, que lo hace el psicólogo, y en algunos casos también el psiquiatra o el neurólogo. Uno tiene como una panorámica de posible, es decir, bueno, por ejemplo, a través de los dibujos puede ver en la gráfica algunas cuestiones de agresividad, pero no necesariamente puede percibirla, pero el que hace el trabajo clínico es el psicólogo. Profesor, le quería hacer otra consulta. Sí. Ya si es ¿Puedo? consulta personal, mi horario te los paso Tiene después. precio. No, Dale, Matías. Sí. es respecto a esto que usted estaba hablando, con respecto al psicólogo educacional y todos estos profesionales que acompañarían al técnico psicopedagogo. En el caso, por ejemplo, que yo estoy haciendo acá la tecnicatura, pero se me ocurra por lo que usted dijo de psicopatología y todo lo, como había otro que dijo recién, musicoterapia, no, La carrera sí. había otro punto que dijo, bueno, que es todo un año, que usted dijo que tardan todo un año. Psicopatología y psicodiagnóstico. Bueno, pero por ejemplo, yo que estoy haciendo esta tecnicatura en psicopedagogía y después la quiero complementar, por ejemplo, con profesorado en educación especial, que tiene un año de musicoterapia, un año de psicopatología educacional, un año, o sea, me va a ir preparando el camino, no le digo ya le digo abrir yo privado y trabajar yo como psicopedagogo, pero posiblemente tenga un campo más extenso, o ¿qué dice usted? Vamos a tener una mayor lectura de situación en el caso, por ejemplo, de integración e inclusión, depende cómo quieras llamarlo, o cómo lo llamen en cada institución, tenés más elementos para acompañar. Pero también, te paso a otra línea, que es algo que deseamos en algún momento se abra, que lo hablamos con Max y con Dani, que es acompañante terapéutico. Vos podés hacer las dos formaciones, ¿sí? Pero ahí después depende cómo te ubicás vos, porque llegado un momento, vos podés tener el conocimiento, pero vas a tener que elegir en qué lugar te ubicás vos, porque vos como técnico podés estar como orientador, por ejemplo, pero como técnico no podés estar como acompañante terapéutico. ¿Se entiende? Entonces, también llegado el momento de las formaciones que vos vayas haciendo,
vos tenés que tener en cuenta que te va a dar elementos para leer la situación, vas a tener más elementos para leer la situación, ¿sí? Con esto que vos decís, por ejemplo, esta especialidad, o una especialidad en autismo, por ejemplo, te va a dar más herramientas para eso. Pero en algún punto vas a tener que elegir cómo te vas a posicionar, cuál va a ser tu rol, porque no podés ser las dos cosas al mismo tiempo, no podés ser acompañante terapéutico y psicopedagogo. O sos uno o sos lo otro. ¿Me explico? Ah, o sea que siempre voy a tener que posicionarme en un punto. Por Sí. ejemplo, a mí me gusta, como usted dijo, yo estoy haciendo las especializaciones en autismo. A mí me gusta una parte del autismo. Como psicopedagogo, trabajaría todo lo que es lo cognitivo, como técnico psicopedagogo le digo, desde lo cognitivo en autismo, ¿no? Algo así. Bueno, después ya viene Hola. ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Ajá, sí, ¿Se escucha? sí, sí. Bueno, ahí viene otro tema, Matías, que también vos vas a ir viendo que ante, por ejemplo, determinados diagnósticos o determinados cuadros, hay distintas teorías para abordar. No es lo mismo abordarlo desde la cognitiva, desde el psicoanálisis, desde la logoterapia. Lo mismo no pasa en la orientación vocacional, ¿no? No es lo mismo desde una cuestión netamente conductual a una cuestión humanista, sistémica. Bueno, ahí entra el abanico. Una vez que te vas metiendo, te vas dando cuenta de que hay muchas posibilidades para tu caja de herramientas, digamos, ¿no? Ah, gracias. No, por favor. Gracias. Ilse, te hago una consulta. Ah, no, vos también. No, no. Si hay autolesiones acá, eso ya va en otro lugar. No Así se que, trata de autolesiones. bueno, Sí, podríamos pensar, por ejemplo, ya que por ahí estamos también trabajando con el glosario, en que hay conceptos eh, propios de la psicología que de alguna manera se trabajan o que entran en el campo de la psicopedagogía para trabajar cuestiones de aprendizaje. qué pregunta jodida me haces. ¿Qué tipo de porquería? Me metes en el dilema. Yo por ahí, cuando le digo a las psicopedagogos que se enojan, que en realidad la psicopedagogía es un invento argentino, porque se cerró la carrera de psicología, se enojan. Hay muchas cosas que son como afanadas de distintos lugares, y la pregunta por eso para muchos es si había un objeto propio y una teorización propia, ¿no? Por eso está bien lo que decía la otra vez Leticia, que hablaba de que inicialmente se pensó como psicología educacional, ¿no? Porque sí, hay muchos conceptos que en realidad ya estaban antes en la pedagogía o en la psicología. La diferencia sería el rol de aplicación en el campo. Pero los conceptos vos vas a encontrar que por ahí estaban en pedagogía y estaban en psicología, ¿sí? Propiamente, digamos, hay psicólogos que antes que aparezca la psicopedagogía se preguntaban por el aprendizaje, ¿no? O sea, no podemos decir que Vygotsky o Piaget son psicopedagogos. Claro. ¿Se entiende? O sea, es un rol y un campo que se nutre de la pedagogía, de la psicología, algunos elementos de la pediatría, pero digamos, han ensamblado un cuerpo teórico que, bueno, que fueron afanando bien, digamos, ¿no? No vamos a decir está mal o está bien, no, porque también llegan a tener como una identidad propia y construir, digamos, eso.
¿Viste? Cuando vos cruzás el cabecita negra con el canario, sale otro pájaro. Claro, No sé si sí, sabían. sí, entiendo. A los amantes de los pájaros, que es un híbrido Entiendo, sí. y que tiene una forma de silbido, de canto, diferente al canario y diferente al cabecita negra, que ha ganado concursos y todo. No sé si sabían. No, eso por lo menos yo no lo sabía. Pero sí, es decir, eh, me ha pasado O en el algún jilguero. momento con preparando sujetos de la educación, que es una de las materias que comencé a trabajar hace un tiempo en auxiliar docente, eh, de ver que, bueno, que es un espacio que si bien hace referencia a la necesidad de una construcción en conjunto, interdisciplinaria con otros espacios, de alguna manera va tomando elementos desde otras disciplinas y no necesariamente es un espacio disciplinar en sí. Es decir, se ha Claro. gestionado como una materia o un espacio de trabajo, pero que incluye de alguna manera una visión heterogénea partiendo de la psicología educacional, partiendo de la psicología en general. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, trabajador social, psicólogo y psicopedagogos tienen que tener sí o sí una visión de antropología cultural. ¿Por qué? Porque el contexto social y la forma de cada grupo social en determinados lugares es importante saber qué manejan. No es lo mismo, o sea, plantear determinadas cuestiones en una Che Guayaquí o un guaraní que, digamos, en una persona que vive en San Isidro, digamos, ¿no? Entonces, hay contextos, hay cuestiones de culturas que también hay que tener en cuenta. Por otro lado, las tres carreras tienen, o sea, institucional. ¿Por qué? Y porque las tres carreras están insertas en instituciones. La familia es una institución, la escuela es una institución, entonces vos tenés que dar también algo de institucional. Después, por ejemplo, así como hoy el aporte, digamos, que nos hacía Matías, uno puede elegir también hacer una psicopedagogía institucional, que ya sería una elección, decir, bueno, yo voy a trabajar como psicopedagogo en lo institucional o en lo grupal, ¿no? Como también en psicología, a mí no me gusta pero hay gente que elige, no siempre por gusto, sino por una situación económica, la parte forense, porque fuera de lo empresarial, el mejor pago y el más seguro es el que hace psicología forense o psicología jurídica, que está en la justicia, porque es el mejor pago, pero no porque le guste o porque desarrolle mejor su trabajo, porque tiene una seguridad económica y eso ya pasa por uno también, digamos, ¿no? Claro, sí. Y si tuviéramos que pensar, por ejemplo, ya como para, no sé si alguien quiere ir agregando alguna otra consulta, pero en conceptos o que son, no digo comunes, pero sí recurrentes, que de alguna manera eh, durante el cursado de la carrera van a poder ir trabajando, pero que en este caso vengan, así como estuvimos, bueno, el grupo estuvo trabajando buscando conceptos de sinapsis, de neuronas, etcétera, etcétera. Acá de psicología, ¿cuáles podrían ser como los más pronunciados o los más frecuentes a veces que se puedan escuchar en algún espacio, en alguna materia en la carrera de psicopedagogía? Y primero yo trabajaría con la palabra, con la etimología y el desarrollo, porque se está regresando a la primera, sobre todo esto que yo les compartía de la ciencia de la complejidad, estamos volviendo al sentido primario de la palabra psique, psiche. Entonces, psicología sería lo primero que sería bueno investigar, ¿no? Psiche, en el inicio
era aliento, hálito de vida, ¿no? Relacionado fundamentalmente más bien con la expresión de la vida, después pasó a tener, estar relacionado con alma, con espíritu, después se relacionó con inconsciente. Entonces es importante tener este abanico de posibilidades, lo más simple que es la palabra psicología, a partir del desarrollo etimológico de la palabra y las distintas posibilidades que tiene como en el campo laboral la misma psicología, ¿no? Después, bueno, ¿qué entendemos por aprendizaje, por educación? ¿Sí? Que son palabras comunes que se usan, pero también a la vez, cuando vemos que depende cómo se entienda aprendizaje, también va a ser nuestro desempeño, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el saber y el no saber, con el pensamiento, la inteligencia? Después, digamos, hay palabras tan comunes que a veces es importante observarla como no me atiende, ¿no? Cuando te dice una docente que no sé a dónde mandarlo porque el chico no me atiende. Bueno, entonces ese léxico que está muy presente en las aulas, en el requerimiento, ¿qué es lo que quiere que la atienda? Como la ropa, ¿qué involucra el atender, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que no tiende? ¿Qué es lo que no pasa? ¿Qué quiere que pase? Y también la cuestión, cuando uno piensa que el aprendizaje es vincular, relacional, y no tiene que ver con un sujeto, sino con la relación. Normalmente caemos en la consecuencia de buscar en el chico el culpable de que algo no esté pasando. Entonces, cuando planteamos claramente que, por ejemplo, el aprendizaje es una cuestión vincular y relacional, por excelencia, planteamos qué está pasando en la relación, no qué está pasando en el chico. Entonces son cuestiones por ahí simples que damos por hecho, que a veces autentificamos. Lo primero que tenemos que hacer en el ámbito de la educación es hacer la pausa y nunca aceptar en la primer formulación la dificultad del problema como se está enunciando. Lo primero que hacemos es revisar la enunciación del problema. Aunque parezca algo, que esto también les sirve si lo dieron en otra materia, resolución de problemas o resolución de conflictos, lo primero que uno hace es revisar la formulación del problema. Y a veces reformulando el problema se cambia la visión de la situación y a veces desaparece el problema. Muchas veces, y me incluyo, digamos, como docente, a veces tenemos como discursos armados para ciertas situaciones, o solemos responder, digamos, ante diferentes situaciones, ya sea con inconvenientes de aprendizaje, con situaciones de conducta, y si por ahí lo pensamos o vemos en nuestra trayectoria, a veces solemos responder con frases hechas, digamos, diríamos, que después, revisándolas, a lo mejor, no, por lo menos tal vez no se aplican en todos los casos. Sí, pero hay un caso obvio que siempre pasa, la cuestión es que no se aprende. Y por ahí no se pregunta, no surge inicialmente preguntarse por el enseñar. Si no está mal el que enseña. Entonces esas cuestiones, que tampoco es así, o sea, siempre hay que ver la cuestión de lo relacional, ¿sí? Pero tenemos esto de, como hay algo muy conductual y hay mucho de la influencia de la ciencia clásica, que eso lo tenemos que ver en epistemología, lo lineal, la cuestión del orden, la cuestión del control, como muy, muy relacionado con la aparición de estas ciencias, como la psicopedagogía, las ciencias sociales, están muy influenciadas por el dominio de la ciencia clásica. Entonces hay que comenzar a pensarlo desde otra vertiente que
justamente tiene que ver con esto del pensamiento complejo, de la ciencia de la complejidad, la teoría del caos, una nueva epistemología que nos lleva a pensar las relaciones desde la vida. Entonces, si lo vemos desde la vida es indeterminada, está en movimiento, en expansión. En la vida aparecen novedades, cosa que por ahí no tiene nada que ver con las aulas. Bien, no sé si alguien quiere sumar alguna pregunta, algún aporte. Profe, Sí, otra Matías, vez. no hay problema, sí. Ahí usted recién dijo esto de el tema de que todavía estamos influenciados por como la vieja escuela sería, ¿no? Lo tradicional, por así decirlo. Uh-huh. Es más fácil, yo lo digo yo me ubico desde docente, en aula, docente, maestro. Es más fácil esto que usted dijo, buscarle el error al niño en vez de buscarnos el error a nosotros de cómo enseñamos. Estamos en una era, como yo creo que ya los puse en clases anteriores, en una era, bueno, pasó lo que es el genoma, hoy estamos con el tema de la neurociencia y todo lo demás. El tema también de que tenemos miles de herramientas, ya el docente no puede echarle la culpa al niño. ¿Por qué? Porque hoy en día, con todas las herramientas que estamos teniendo, y sobre todo acá en Argentina y en el Chaco, que nos dan las posibilidades de las capacitaciones y todo lo demás, tenemos estas instituciones que son gratis, nos dan la posibilidad de estudiar y mejorar. Ya esto de echarle la culpa al niño creo que no va, ¿no? Entonces mi pregunta sería, en vez de en vez de buscarle, el niño lo aprende por tal motivo y la culpable es él. ¿Por qué no buscarlo desde nosotros, ¿no es cierto? Y decir, bueno, voy a buscar una herramienta. Tenemos, como usted venía diciendo, también están esto de las inteligencias múltiples, que en todo momento se nos está volviendo a enseñar, la neurociencia que nos da otros métodos, y bueno, un poquito de cada cosa. Ya creo que esto, lo que usted venía diciendo, la pregunta es la siguiente, con respecto a todo esto que usted está diciendo, todas estas herramientas que estamos teniendo, ahora me posiciono como docente en el aula, ya no como psicopedagogo como veníamos hablando. Ya el docente creo que tendría que cambiar esa mentalidad, ¿no es cierto?, arcaica, por así decirlo. No sé si me expliqué. Y lo que pasa es que partimos de una base de que la formación del docente no cambió. ¿Entendés? O sea, entonces no le podemos pedir tampoco que haga algo que no se hizo en su formación. Tendríamos que comenzar en la formación, cambiar la formación del docente primero. Porque el docente se sigue formando de la misma manera y después le pedimos que haga algo diferente en el aula. Y eso ya parte de una iniciativa propia. Y por otro lado, también la pregunta, que siempre está relacionada, y ahí sí es un aporte de la psicología, el gran problema es que no se le pregunta al docente cómo está, sino se le pregunta qué es lo que hizo y cómo lo hizo, ¿no? Vos fíjate que en la zona somos la única institución en Bellavista, de Bellavista, en la zona NEA, que yo sepa, porque estuve averiguando, que está teniendo encuentros periódicos con cada uno de los docentes para preguntarle cómo está en esta situación de pandemia. El equipo sí tiene una entrevista les pide para tener una entrevista online, porque por esta situación, lo estamos haciendo vía Skype con cada uno de ellos. Y tenemos encuentros con los padres. Eso, por ejemplo, las instituciones no están brindando. Entonces el docente también tiene que sentir que no está constantemente evaluado, porque ¿qué es lo que pasa? Y ahí viene, si el docente está constantemente evaluado y controlado, ¿qué es lo que repite? El control y la evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hicieron la mayoría de los colegios ante esta situación de pandemia? Dar tareas. Y entonces se produce un agotamiento del docente, porque tiene que pensar las tareas, corregirlas, se produce un agotamiento de la familia, y por ende, digamos, se produce un hastío y un cansancio de los chicos. Entonces, es muy difícil esto, me parece muy interesante que vos lo plantees como docente también, pero la verdad que es muy difícil que se plantee
de manera grupal en las instituciones. Tenemos que plantearlo como problema y tenemos que plantear la relación entre salud y educación. Cuidar la salud del docente involucra mejorar la relación de aprendizaje. Bueno, señores, por lo menos por hoy viernes me parece, estimado Maxi, que hemos Me parece que cumplimos con creces. No sé si bueno, qué les parece al resto. podemos regresar la semana que viene. Sería interesante que ustedes por ahí planteen los temas y yo por ahí busco invitados o bueno, y si puedo me engancho yo directamente, si no, buscamos invitados, ¿está? Por los temas que a ustedes les pueda llegar a interesar, lo hablan con Maxi y vamos viendo con Maxi a ver qué hacemos la semana que viene. ¿Está? Perfecto. Bueno, Eliana, coincido, hay que cuidar más a los docentes. Seguimos la semana que viene. Muy bien, Agustín. Perfecto. Gracias por habilitar, Agustín. Así que nos vemos, Dios mediante, la semana que viene. Gracias por tu tiempo. No, por favor, un gusto. Nos vemos, gente, el lunes, ¿sí? Nos comunicamos por el grupo. Que tengan buen fin de.